Primeramente, con mucha humildad, me siento verdaderamente muy emocionado por la invitación que me hace el Centro de Investigaciones Miranda, por compartir sinceramente con un grupo de camaradas y amigos, vamos en el caso de gran amigo Luis Brito, camarada y gran abogado, escritor, para mí gran científico de la historia, historiador, y que de otra forma yo estar aquí, para mí es de gran provecho y de gran alegría compartir un tema tan importante y que ahorita es el tema de la palestra, o sea, vamos a decirlo así en criollo, que es el tema de la salida, la honorable y buena salida del CIADI de Venezuela por el presidente Hugo Chávez Frías, en la cual nosotros los obreros y los trabajadores apoyamos dicha medida, ya que voy a prácticamente a contar o a expresar lo vivido en una planta que fue recuperada y que de otra forma estamos batallando por medio del control obrero, lo que es una producción, elevar no solamente la producción, sino con qué calidad de producción hacemos nuestros productos, que es briqueta. Es importante, nosotros sencillamente hicimos una pequeña presentación, un equipo de muchos jóvenes que estamos allá en la empresa BrickBen, obreros. Yo, para hacer una pequeña descripción, soy un trabajador que empezó siendo mecánico, hidráulico, y que de una otra forma iniciamos una revolución contra una transnacional italo-argentina, Ternium, y que de otra forma empezamos una lucha desde las bases, los trabajadores, para nosotros liberarnos de un yugo de explotación de esa transnacional que no solamente pensaba solamente en la productividad, sino pensaba en la destrucción de nuestro ambiente, la destrucción de la clase obrera, porque no aparte que éramos explotados, sino también éramos ultrajados, humillados. O sea, ellos eran los mejores realmente, eran los que sabían, no había opinión. Tanto que si decíamos que éramos revolucionarios, por mucho que usted pudiese saber la materia o usted le resolvía los problemas dentro de la planta, usted estaba fuera. Porque había una medida muy radical por parte de ellos en contra del gobierno revolucionario. De ahí se emprende una lucha que no solamente parte de Matesi, ¿no? Una lucha que se inicia por la conquista de nuestra gran siderúrgica Sidor, y que de otra forma, en vista de la grandes explotación que vivió la clase obrera guayanesa por esta transnacional, una de las emblemáticas dentro de la región, que no solamente buscaba Sidor, no se conformó con Sidor, perdón, tampoco se conformó con Matesi, que es una empresa productora muy nueva de briqueta, sino que ellos ya estaban pensando en una planta de pella que ya estaban pensando en apoderarse de uno de los cerros, Cerro Bolívar, para ellos solo, para ellos explotarlo. Ya estaban pensando en cómo conducir Ferrominera Orinoco. Sí, que era un plan macabro, era un plan que ya estaba orquestado, que tenía una sincronización de ver cómo privatizar todas las otras empresas que de otra forma formaban esa cadena de hierro. Y de ahí nace una lucha, porque para nosotros el tema de la explotación y lo que es por parte de esta transnacional hizo que el sector trabajador de la base se uniera bajo una política conjunta, tanto que sectores políticos adversos de oposición, en vista de la posición tan radical de esta transnacional, pudimos llegar a un acuerdo único de sacar a la transnacional porque veíamos como un enemigo mayor dentro de nuestras propias plantas. Y pasó algo tan interesante, porque se empezó a
a unirse todo el sector laboral en la cual nosotros participamos, porque vimos que era un momento histórico para nosotros. No lo veíamos solamente con Matesi, sino realmente veíamos la conquista, la recuperación de nuestra gran siderúrgica, la libertad de la clase obrera trabajadora que fue humillada en la zona, en la región, donde prácticamente trabajadores tenían que taxiar, trabajadores que tenían que hacer 3 otras funciones para poder sobrevivir, donde había una diferencia bárbara, no solamente salarial, sino de carácter social, donde de una u otra forma nos vimos obligados a emprender una lucha. Y la lucha se intensifica no solamente porque nosotros lo vivimos en Guayana, por la explotación, porque eran 10 años de que una transnacional venía atropellando a la clase obrera, venía atropellando a la comunidad, venía engañando a la comunidad con una bombona, que una bombona y bombona no existía. Existía la gran propaganda, pero no existía la bombona. Y de otras cosas que decían, porque era la propaganda ante los medios también de comunicación local, que también tenían comprado para hacer esa propaganda y mentirle a la comunidad de que verdaderamente ellos eran una empresa que de una otra forma eran rentables con la comunidad. Pero una de las cosas que se intensificó fue cuando ellos decidieron imponer lo que llaman la corporación Ternium. Ellos buscaron borrar el logo de lo que es la siderúrgica, el logo que es la colada, la primera colada, y crear su nuevo logo en la mente de los trabajadores para buscar cómo manipularlo y cómo hacer de que ellos hagan el esquema neoliberal y capitalista que ellos estaban implantando dentro de la siderúrgica. Eso también nos pasó a nosotros. Y desde ahí se intensifica la lucha, porque no a todos los trabajadores les gustó que ese logo que todo el mundo lo llevaba en el corazón, que ahorita es el logo de la misma colada, pero ahora con esa colada, con el mapa de Venezuela, ese logo hizo que los tipos tocaron la tecla roja que nosotros, la clase obrera, no quisimos que nos tocara. Y se emprende esa gran lucha en la cual nosotros se logra la nacionalización de Sidor por un conflicto y una convención colectiva, en la cual, en vista de una situación, en ese momento salimos nosotros beneficiados, entre comillas, porque no lo puedo decir beneficiado, porque la propuesta era que se nacionalizara TAPSA y Matesi, porque era del mismo grupo, pero en vista por mantener las relaciones diplomáticas con el país de Argentina, en ese tiempo, se dejó que TAPSA se mantuviera en el sector privado y Matesi también. La cual nosotros, en su oportunidad levantamos nuestra voz y dijimos que era un error. Era un error porque prácticamente nosotros como empresa briquetera suministramos materia prima a Sidor y podíamos también vernos vetados de que no se dé la producción ante Sidor para buscar el fracaso de la misma empresa siderúrgica, de que tomándola el gobierno no es productiva. Muchas cosas empezaron a hacer debate, pero más que el debate, nos otorgan la convención colectiva como la pedimos, igualmente en TAPSA, la empresa de tubos sin costura, y desde ahí nosotros emprendimos la segunda fase de lo que nosotros llamamos de la lucha contra la transnacional. En ese sentido, nosotros emprendimos esa lucha y un año como 2009, como en mayo, 22 de mayo, en un evento donde el presidente de la República, en vista de tantos planteamientos que hemos venido haciendo aquí en Miraflores, de que no solamente era un error, sino que estos señores, para Matesi no era adquisitivo tenerla.
y ellos buscaron endeudarse. Y es importante que usted sepa, Matesi tiene un porcentaje, el 50.2% es de Tenaris, Tarta, y el 49.8% es de Sidor. Y en vista de eso empezamos a hacer una lucha contra la transnacional desde adentro, donde de una u otra forma, bueno, empezamos a reclamar pues, situaciones que estaban pasando. Ellos intensificaron, tuvieron un pequeño tiempo en la cual o sea, caminaron con nosotros en medio de un acuerdo, o sea, ellos llamaron con el gobierno de paz, en la cual nosotros no estuvimos de acuerdo, pero de una u otra forma era necesario ponerla productiva para que empecemos a crear la dinámica, porque era una planta que estaba productiva. Entra la crisis financiera y estos señores buscan el mejor momento para decir, señores, por la crisis nosotros no podemos seguir. Pero ese fue el argumento final. Y de una u otra forma ellos nos argumentaron de que había que parar la planta porque había que hacer una parada mayor. Nosotros nos negábamos en vista de esto, ya que también hubieron muchos reclamos. Ellos no invirtieron más en la planta, empezaron a desmantelar un reactor con el otro y a sacar toda la briqueta hacia el país, fuera del país, perdón, hacia México, y tratar de que todas las ganancias quedaran en el país, en HL, en México. Todas esas denuncias se hicieron, no intentaron sacar repuestos ni maquinaria, no lo permitimos. Desde ese momento nosotros empezamos a tomar la planta, o sea, había una guerra de ideas. O sea, nosotros decíamos que ellos tienen el 50.2%, nosotros, el Estado tiene el 49.8% y que de una u otra forma las decisiones se tenían que tomarse en conjunto. Y emprendimos. Ellos, bueno, en vista, pararon la planta, empezamos a hacer una parada mayor y ellos un día nos dicen, señores, esto hay que cerrarlo. No podemos sostenernos con la crisis y realmente se emprende una lucha, una huelga que duró 7 meses. Huelga donde ellos sacaron a todos los tercerizados a la calle, a nosotros pretendían ponernos primero en un turno único y después, cuando se llega a un turno único, en una situación puntual, no, es a la calle que van. Y esa lucha duró 7 meses sin salario. Fue una lucha donde realmente pudimos darnos cuenta que no era fácil enfrentando una transnacional con mucho poder, pero había algo tan interesante, ¿no? Que había una primera fase que la vivimos en lo que era la nacionalización de Sidor y que una de las esperanzas que nosotros teníamos era un presidente como Rafael Chávez Frías, que de otra forma escuchaba al pueblo y escucha a los trabajadores. Y emprendimos la lucha de una forma, vamos a decirlo, o sea, convencido, sesgado del convencimiento de que sí podíamos lograrlo, manteniendo la unidad. Y no solamente planteamos, porque nosotros lo logramos, en una oportunidad el presidente nos habló, yo voy a nacionalizar esa empresa por compromiso, pero nosotros no fuimos conformes. Nosotros hicimos un planteamiento en Miraflores que no solamente era Matesi, sino un sector, el sector briquetero. Un sector que está conformado por la empresa Benprecal, Orinoco Iron, empresa de los Machado Zuluaga y la empresa Consigua de un consorcio japonés o de varios consorcios japoneses. Y nosotros planteamos de que no solamente, presidente, investigue esto también, porque no solamente nos conformamos. Y le dijimos, presidente, y no se crea, está usted dentro de un marco constitucional, el artículo 302 de la Constitución, donde habla que el Estado se reserva el derecho de sus recursos, pues son de ellos. En el marco de la soberanía, él podía tomar esa decisión. Y de otra forma, nosotros hicimos ese planteamiento aquí en Miraflores, en una reunión, y hicimos una propuesta de que el presidente fuera a Guayana para hacer un acto con los trabajadores y le dijimos, señor presidente, y firme la convención colectiva en ese momento de la empresa ferrominera, pero no solamente era eso, sino también hacer unas mesas de trabajo para denunciar una serie de irregularidades que estaban pasando a niveles gerenciales.
mesa evento que fue, o sea, invitación que fue aceptada por el presidente de la República y una oportunidad que se nos brindó a nosotros, para nosotros hacer la propuesta de la nacionalización de todo el sector briquetero, donde el 22 de mayo del 2009, un evento para nosotros apoteósico en la región, el presidente Chávez, en solicitud de 11 mesas de trabajo, nacionaliza 6 empresas, en las cuales fueron Pemprecar, Orinoco Aero, Consigua, Matesi, Cerámicas Carabobo y Tapsa. Que de una u otra forma nos obligó no solamente a quedarnos en el tema de la nacionalización, sino a emprender una fase que yo lo voy a decir humildemente, no la conocíamos, de ahora ver cómo ya esta empresa es parte de nosotros o ya está siendo entregada y cómo nosotros conducirla bajo un modelo que nació también ese día en lo que nosotros llamamos el Plan Guayana Socialista, en la cual por medio del control obrero. Ahí empiezan a hacer la palabra de control obrero un poco más, ya estaba trabajándose, nosotros hablábamos del control obrero, pero no había ese brazo político de arriba que pudiese aceptar esa palabra que es simplemente que todos los obreros o que las decisiones sean participativas en colectivo dentro de nuestras fábricas y que sea la clase trabajadora en su conjunto, dentro de todo el marco, desde, vamos a decirlo, estructural, desde lo más simple, vamos a decir una persona que barre, hasta la máxima expresión de una presidencia en la estructura, participemos dentro de la dirección y conducción de una empresa. Entonces nosotros de una u otra forma emprendimos esa segunda fase en la cual, bueno, ya estamos aquí, ya el presidente Chávez nos nacionalizó, logramos, pero nos tocó ahora, ¿y quién va a conducir esto? Y de otra forma nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros porque la transnacional no solamente se conformó con decir, bueno, yo entrego y ustedes me pagan, sino que se llevó todos los datos, toda la información de nuestra empresa, todo en la plataforma administrativa, es decir, todo el personal administrativo se lo llevó, no quedó ni uno, no una sola persona que confió en la clase obrera. Y que de una forma, bueno, una amiga de nosotros, camarada, que dijo, no estoy de acuerdo. Y por decir eso, la mano derecha de la máxima autoridad argentina dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. La votaron. No valió que esa persona construyó la empresa, o una persona que vino de Sidoro. No valió eso. No estás con ellos, chao. Así. Pero todo ese personal administrativo se fue, se lo llevaron. Toda la información, los planos, se los llevaron. Y nosotros nos tocó no solamente una ardua lucha por recuperar una empresa, por lograr un triunfo con el comandante, que en ese momento yo me la juego con los trabajadores, sino también nosotros decirle, señor presidente, nos la jugamos con usted. Pero cuando llegamos en ese momento, dijimos, bueno, hay una palabra empeñada por la clase trabajadora, pero ahora tenemos un escenario, un desierto, porque estos señores dejaron una planta en la ruina, en la quiebra, porque no solamente había una intención tan maquiavélica, que no solamente la dejaron parada, sino los equipos abiertos, 2 años parada esta empresa, 2 años, para que los equipos se dañaran completamente, se oxidaran por dentro, pero realmente nosotros empezamos a construir, y todo empezó con la creación de un plan, hecho por los trabajadores. Ahorita yo voy a presentar algo simple, más técnico. Y bueno, nosotros también preparamos de nuestra investigación, ya que Tenaris en septiembre introduce una demanda contra el Estado venezolano
empezamos nosotros a investigar para saber qué es eso, más que todo lo que hemos construido. También no menospreciamos la situación que está pasando y empezamos a investigar cosas que ya se han dicho y que no pienso repetir, y por eso, bueno, cambia un poco mi discurso de lo que yo traía preparado, pero más que esto, nosotros de conquistar una empresa empezamos a reactivarnos con 3 planes, que ya se lo empiezo a explicar, pero es importante que sepa, por favor, cámbiame la... sería mejor. Daniel, ¿está allá? Disculpe por cambiar. Nosotros emprendimos, en vista de todo este resultado, podemos ver que el 14 de julio, por decreto presidencial 6.796, se publica por Gaceta lo que nosotros llamamos la adquisición de los bienes de la empresa Matesi Siderúrgico y de las otras 5 empresas restantes. Es decir, en mayo, el 22 de mayo, se hace el anuncio presidencial y en este momento realmente se capitaliza jurídicamente. Desde ahí nosotros empezamos a activarnos, ahí se crearon unas comisiones de trabajo de carácter presidencial en la cual yo participé, en una junta directiva interventora, en la cual nosotros emprendimos lo que era el arranque operativo de nuestra empresa y cómo iba a quedar. En ese sentido, bueno, el 17 de agosto, el Estado venezolano, en vista de que los argentinos estaban ahí, bueno, ya era algo prácticamente dual, ellos querían tomar decisiones, nosotros decíamos, tienen que compartirla con nosotros, porque hay una comisión interventora, ellos decidieron irse, entregar la empresa, y nosotros le exigíamos, porque le exigíamos dónde están los planos, dónde está la información, dónde está todo esto, y no las entregaban. O sea, en vista de esto, ellos decidieron irse y el Estado venezolano asume el control operativo de los bienes de la propiedad de la empresa. No nos tocó nada fácil. Arrancar una planta sin planos, sin procedimientos, solo con la experiencia del diario. Y algunas cosas que nosotros hicimos de inteligencia obrera, que fuimos captando en vista de cualquier situación, pero la intención de la transnacional fue dejarnos sin nada. Y nosotros como trabajadores empezamos a asumir desde las bases el sistema administrativo de nuestra empresa y empezar a dirigir bajo el modelo del control obrero. Y de una u otra forma llegamos a la conclusión de lo que es cómo crear una comisión que se llama un comité operativo transitorio, ya que esta Gaceta nos limitaba de tomar decisiones para nosotros en el marco de lo que es los procedimientos y de la parte de lo que es la ley de contrataciones públicas y una serie de cosas, ¿entiendes?, que también son parte de los procedimientos que tenemos que estar, porque no estamos haciendo una revolución a loca de que yo voy a hacer, sino acogiéndonos a todos los reglamentos y leyes que nos acogen en la Constitución. Nosotros le propusimos al presidente de la República crear este comité operativo donde nos daban poder para nosotros tomar decisiones y arrancar la empresa, ¿entiendes? También el 14 de junio de 2011, en este momento, nosotros propusimos al presidente de la República no solamente crear el comité operativo y arrancar esa empresa, sino nosotros también hicimos un análisis de este decreto 6.796, donde dice que los bienes, la adquisición de los bienes de las empresas. Y nosotros vimos una historia y analizamos la historia de esta transnacional. Esta empresa antes era un grupo POSBEN, un grupo POSCO, y ellos realmente compraron los bienes y montaron Matesi y sacaron la otra empresa. Bueno, tú asumes tus cuestiones y yo nazco con una nueva empresa. Y en vista de ese mismo esquema, nosotros dijimos, bueno, vamos a meterle ese retruque también, pues, en vista de que el presidente, en vista de este decreto. Y nosotros le habíamos planteado al presidente de crear una nueva empresa y ponerla en estos bienes. Y una empresa
donde nosotros debatimos en mesa de trabajo, ponerla nosotros los trabajadores. Una empresa que tenga el sentido de lo que nosotros hacemos y de lo que somos también nosotros. Y de ahí nace Briqueteras de Venezuela, compañía anónima. ¿Por qué Briqueteras de Venezuela? Briquetera porque somos briqueteros, eso es lo que hacemos. Así como dicen los siderúrgicos, y venezolanos porque dijimos que de ese momento nos sentimos nacionalistas. Y como fuimos atropellados por una transnacional, nosotros teníamos la convicción de arrancar una empresa y somos nosotros los venezolanos que lo vamos a hacer. Y nace el 14 de junio el decreto 8.280, donde se da inicio de expropiación de los bienes de propiedad de la empresa Matesi Materiales Siderúrgicos S.A., que sea requerido para la ejecución de la obra Briquetera de Venezuela, compañía anónima. Un acto que se hizo en la empresa Alcaza, en la región de Guayana, donde nosotros, habíamos llorado la segunda vez, porque el presidente tomó una palabra de nosotros. Porque esta empresa no solamente, esto se llama Bricpain, lo que llevo yo aquí a la izquierda, en el lado de mi corazón, porque la amamos, sino porque era algo de nosotros. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro presidente porque nos escuchó. Allá nosotros decíamos, escuchó a esos locos, nos sentíamos orgullosos, nos escuchó a los locos. Y en ese sentido nosotros, emprendimos un plan, que lo van a ver a posterior, 3 fases, en la cual nosotros le planteamos al presidente de la República: señor presidente, ya gracias por darnos el comité operativo, ya tenemos un poder para arrancar una planta, gracias por darnos el nombre, ¿entiendes? Porque a pesar, se los digo, camarada, el nombre, nosotros tenemos apartado, y una de las cosas que estamos ahorita en la Procuraduría insistiendo, constituyanos esa empresa. No la han querido constituir porque, bueno, hay muchos factores que de una u otra forma, cosas que nosotros no estamos de acuerdo, pero nosotros, en vista de que ya por la Asamblea Nacional le cambiamos hasta el nombre de la empresa, quitamos eso de Matesi, esto se llama ahora sí. A pesar que ahorita la empresa no está constituida, es una revolución que estamos haciendo ahorita, y nos han criticado de la CBG. ¿Por qué ustedes hicieron eso? Porque nosotros, ya eso está aquí, y el presidente lo dijo, y nosotros lo avalamos. Y nace lo que es un trabajo, voy a hacer un poco más explícito, trabajo, si usted puede darse cuenta, pueden ver máquinas que están abiertas. Esta es la máquina briqueteadora, una máquina de reducción abierta, cintas transportadoras picadas. Hicimos una serie de trabajos donde recuperamos la empresa en las distintas fases. Una empresa que es una empresa compleja, reactores, tiene 2 reactores, una empresa que está en el ranking de grado número 6 de lo que se llaman de riesgo, una planta que trabaja con hidrógeno. Y usted no se crea, mano, nosotros recuperamos esa empresa gracias a un aporte que nos dio el gobierno nacional para pagar nuestro salario, para nosotros buscar una ingeniería. Y empezamos a vender unos productos que decían ellos que eran de ellos. No, eso ya no es tuyo, eso te lo pagaremos cuando arranquemos. Y nosotros nos delastramos en muchas cosas, descripciones de cargo, nosotros barríamos si teníamos que barrer, teníamos que martillar, yo tenía que martillar, así me ponían de presidente, vamos a echarle. Y empezamos a hacer una serie de cosas que logramos toda la reparación de todo este tipo de situaciones, de equipos que de una u otra forma estaban deteriorados, y logramos lo que es, aquí están otros equipos más, las cribas de productos, y logramos que la fase número 1, la fase 0, que nosotros en esa oportunidad le pusimos 0, se lograra en toda su cabalidad, un 100%. Señores, el 17 de diciembre, nosotros logramos el arranque productivo del 2010, el arranque productivo de nuestra empresa, con no solamente un arranque por arranque, sino que de una otra forma nosotros nos vimos con ese grado de complejidad, trabajando con gases, con hidrógeno, no teniendo, pero nos arriesgamos. Fue una gran aventura, una aventura que no se la dedicó a nadie, porque ahora nosotros estamos arrancando el segundo reactor y ya lo estamos haciendo técnicamente, pero es necesario en ese momento demostrar que la clase obrera
sí podíamos lograrlo. ¿Y por qué le digo la clase obrera? Porque nosotros rechazamos por parte de la salud la ayuda de unos grandes eruditos técnicos, burócratas, que estaban dirigiendo una empresa. Había uno de una empresa de tubos sin costura que estaba dentro de ellos, no la había arrancado. Yo, pero si tú no has arrancado esa, ¿cómo me vas a ayudar a arrancarla? La de nosotros, chicos. Y otros grupos más, y ellos decían, no, señores, hay que llamar a la transnacional para que los arranquen. Hay que llamar a los mexicanos, a HL por la patente. No, hermano, aquí le arrancamos nosotros y que venga después ellos si le da la gana. ¿Entiendes? Pero nosotros vamos a demostrar que sí podemos. Y de repente caímos un poco muy orgullosos en ese momento, pero nosotros estábamos convencidos en demostrar que la clase obrera sí puede arrancar una planta, que la clase obrera sí puede administrar una planta y que la clase obrera puede construir un país, la patria socialista que quiere, sí lo puede hacer en los medios productivos. Algo tan sencillo, pero queríamos dar esa demostración clara en ese espacio, en ese tiempo. Y logramos que esta fase 0 se culminara exitosamente con un arranque en el mes de diciembre de 2010, donde todos celebramos, todos lloramos, todos nos abrazamos, todos. Y nosotros hemos declarado ese un día nacional para nosotros y lo celebramos hasta colectivamente, porque es parte de nuestra historia. Y de otra forma, en vista de todo esto, nosotros estamos trabajando en la otra fase, que es esta fase. Ya arrancamos la operación. Aquí les muestro una lámina donde están los números en los que hemos tenido que invertir para que de una u otra forma poder arrancar la planta. Esta es la fase número 1, la operación del módulo 1, mantener el módulo que estamos produciendo y arrancar el módulo número 2, que en eso estamos trabajando este año, y Dios mediante, a mediados de este año, nosotros estamos arrancando el segundo reactor, un reactor que fue totalmente desmantelado y que de una u otra forma también vamos a repetir esa historia que en el 2010 nosotros tuvimos. Pero más que esto, camarada, y la otra fase, que es la fase 2, el módulo de arranque 2, es mejorar al 100% nuestra planta, porque si nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos allá como lema es, sin el capitalismo, sin el capitalismo, las empresas son productivas, en eso se debe ser mejor, y nosotros debemos llegar al máximo. Y en ese sentido, nosotros ahorita no solamente lo estamos haciendo bajo el esquema tradicional de las empresas, sino bajo un modelo de control obrero que es la participación colectiva de las clases trabajadoras. Y que de otra forma nosotros hacemos mesas de trabajo dinámicas en las tomas de decisiones, donde todos opinamos y de una u otra forma direccionamos nuestra empresa, pero con una característica que cada quien somos responsables en nuestro espacio y lugar de que todo eso se logre, respetando toda la estructura y que existe un compromiso colectivo desde el presidente hasta el que está abajo. En ese sentido es lo que nosotros hemos podido lograr y nosotros estamos de acuerdo con la postura del presidente de la República, porque nosotros hemos criticado las posiciones que ha hecho la transnacional contra el gobierno venezolano. Y es necesario que ellos tengan que venir a Venezuela a asumir los costos laborales de la clase trabajadora, ¿entiendes? Asumirlo, que de una forma llega a una cuantiosa suma de 60 millones de dólares que están descritas en pasivos laborales, pasivos estructurales, pasivos ambientales, y que de una otra forma nosotros los estamos llamando a que tienen que discutirlo aquí, a que tienen que dar la cara a los trabajadores. Y nosotros hemos planteado al presidente de la República que debe haber un representante de la clase obrera para velar que eso se logre. Porque no solamente es la parte numérica lo que nosotros vemos, sino el daño, la vida, el deterioro humano no tiene ningún precio. Entonces nosotros, camarada, para mí es de gran placer de estar con un grupo de estos hombres invitados
Y me centré un poco de mostrar esta pequeña historia, ¿entiendes? Que sé que también están en otras empresas como Fama de América, Aceites Diana y otras más que se han nacionalizado y que se han creado el control obrero también. Pero creemos también de que sí, la clase obrera trabajadora puede construir la patria socialista que quiere este país y es necesario, es necesario que se tome esta medida radical para que las transnacionales vengan a darle la cara a los trabajadores aquí, en este país, en la soberanía de nuestro país, ya que este es un país que de otra forma tiene y ha tenido una deuda con la clase trabajadora. Muchas gracias. La lucha por la independencia continúa.